estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amada Iglesia de Jesucristo. Los saludo con mucho afecto para continuar compartiendo el libro de Hechos. En esta oportunidad, el capítulo 9, desde el verso 32 hasta el 43. Amén. Vamos a orar para pedirle la guía a nuestro amado Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque es vida, Señor, y nos ayuda en cada momento, Padre, a poder enfrentar toda situación, Señor. Yo te pido que tomes el control de todo mi ser, Señor, y que glorifique tu santo nombre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a continuar compartiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Pero por lo reducido del tiempo, yo me voy a enfocar desde el verso 36 hasta el verso 43. Vamos a iniciar. En el verso 36 dice la palabra: había una creyente en Jope que se llamaba Tabita. En griego es Dorcas, ¿no? Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, dice, ¿no? En la versión traducción viviente decía: ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. ¿Ok? En esta ocasión la Biblia narra acerca de la muerte de una creyente que vivía en Jope, que se llamaba Tabita o Dorcas. Amén. La Biblia la describe a Dorcas como una persona generosa, que tenía buenas acciones o que abundaba en buenas obras, que ayudaba a los pobres, ¿no? Y detengámonos en este aspecto de una persona. Detengámonos en la generosidad. Amén. Yo te pregunto, ¿se necesita ser rico para ser generoso? Hay muchos que son ricos y no son nada generosos, pero también hay ricos que sí son generosos. Entonces, ser generoso no depende si eres rico o eres pobre. Otra pregunta: ¿se necesita solamente el dinero para ser generoso? Entonces la respuesta es no, porque hay muchas maneras de mostrar generosidad, no solamente con el dinero. Podemos ser generosos, por ejemplo, con el talento que Dios nos ha dado. En el caso de Tabita o Dorcas, ella era generosa ayudando, y más adelante dice que le confeccionaba ropa a los pobres. Es decir, que también podemos ser generosos por medio de un servicio con los talentos que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, ¿se necesita solo ayudar a los pobres o ser generoso con los pobres? La respuesta también es no. Es cierto que hay gente que tiene necesidad económica, necesita comida, necesita una ayuda, y eso lo debemos de hacer. Pero además hay gente que está hambrienta espiritualmente. Dice la palabra: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos ayudar como hijos de Dios en ambos aspectos. En el aspecto social, pero también y principalmente en el aspecto espiritual. Amén. Entonces, muchas veces nosotros queremos que sean generosos con nosotros, pero nosotros nos olvidamos de ser generosos. Ya dice el Proverbios 11, del 24 al 25, ¿no? Hay quienes reparten y les es añadido más.
Y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. El alma generosa será prosperada, y el que sacie a los demás también será saciado. Hay un principio en la palabra de Dios, que es el principio de la siembra y la cosecha. Si nosotros sembramos, vamos a cosechar. Pero si nosotros no sembramos y, como dice la palabra, retenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acabaremos en la miseria. Amén. Verso 37. ¿Qué pasó con Dorcas? En esos días, Dorcas se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Entonces, así como la enfermedad, la muerte le va a tocar a todo el mundo. Amén. Muchas veces cuando estamos, ¿no?, enfermos, porque aquí habla de enfermedad y posterior muerte, ¿no? Entonces, cuando estamos enfermos, muchas veces un cristiano se pregunta, ¿no?, ¿por qué sufro? Y en algunos casos todavía se atreve a decir, ¿por qué me castigas, Dios? Amén. La enfermedad le va a tocar a todo el mundo. Vemos en la palabra de Dios que la suegra de Pedro se enfermó. Y vemos también el caso de Lázaro, el amigo de Jesús, que finalmente murió. Entonces, en el Salmo 41, del 1 al 3, que dice, bienaventurado el que piense en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho de dolor y ablandará en su cama la enfermedad. ¿Amén? ¿Qué está diciendo ahí la palabra de Dios? Que el que piensa en el pobre, en el día malo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer nuestro Señor? Nos va a librar. ¿Y qué más? Va a ablandar en la cama cuando se encuentre en enfermedad. Amén. Amados hermanos, el hecho de que estemos en esta tierra, en este mundo, significa que también vamos a padecer ciertas enfermedades en algún momento. Hasta el mismo Jesucristo, como indica el libro de Isaías 53:4, ¿qué dice? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. Habla que también, ¿no?, estaba sujeto a esta situación. Y en el verso 33 del capítulo 16 de Juan, ¿qué nos dice Jesucristo? Estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros podemos obtener nuestra sanidad física y espiritual. Amén. Cuando la gente le pedía sanidad física, ¿no?, la gente enferma, me refiero, a Jesucristo, ¿qué le decía? Tus pecados te son perdonados. Toma tu camilla y vete en paz. Jesucristo, ¿de qué le sanaba? De la enfermedad y también de la muerte espiritual. Amén. Entonces, sigamos avanzando. Verso 38. Dice, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca. Estamos hablando de los creyentes de Jope, ¿no? Amigos o conocidos de Dorcas o Tabita, ¿no? Ellos habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Amén. ¿Qué hicieron los hermanos, los amigos
de Dorcas, ¿no? Fueron a Jope, a la ciudad que estaba al lado, llamaron a Pedro, pero notemos algo, que Dorcas ya había muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué llamaron a Pedro? Ellos lo hicieron por fe. Ya dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? ¿Cuántos podemos decir? Voy a hacer lo siguiente en el nombre del Señor, porque a pesar de que ya está muerta, Dios puede revertir la situación. Amén. A pesar de que Dorcas ya estaba muerta, hubieron personas que dijeron: no vamos a rendirnos, vamos a ir a buscar a Pedro, el discípulo de Cristo. Amén. En este mundo hay un dicho que dice, ¿no? Todo tiene solución, salvo la muerte. Pero ¿qué nos dice acá la Biblia? La palabra de Dios. Todo tiene solución, inclusive la muerte. Amén. Entonces, amado hermano, amada hermana, confía en Dios. Si es su voluntad, Dios seguirá haciendo milagros, pero según su voluntad y su propósito. Porque el mismo Dios de Pedro, el mismo Dios de Dorcas, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Amén. Entonces, si ves que algo ya se ha muerto, se puede morir un matrimonio. Muchos dicen: se murió el amor. Si alguien piensa que sus sueños ya se han muerto, ¿no? Y dejan de luchar. O muchos vieron que su negocio se fue marchitando poco a poco, hasta morir. Ten fe. Dios puede resucitar de los muertos, ¿no? Para que su nombre sea glorificado, según su voluntad y según su propósito. Yo conozco personas que tenían un matrimonio muerto, destrozado, que el Señor lo hizo resucitar, restauró su matrimonio, restauró la vida de los esposos y principalmente su relación con Él. Muchos han visto resucitar a sus hijos, que antes de conocer a Dios estaban muertos espiritualmente. Algunos andaban en las drogas, en el alcohol, en la rebeldía. Amén. Entonces los amigos de Dorcas decían: ya murió. Pero hemos oído que Jesús resucitó a Lázaro y Pedro, su discípulo, se encuentra cerca. Vamos, hay que agotar hasta la última posibilidad. Si bien es cierto, ellos no podían hacer nada, buscaron a alguien que sí podía hacerlo. Y muchas veces vemos que la gente no pide ayuda porque hay una falsa humildad dentro de su corazón, hay soberbia, hay arrogancia. Amén. Pensamos que nosotros podemos solucionarlo todo, que no necesitamos ayuda de nadie. Amén. Yo soy electricista, pero en temas de leyes busco un abogado, porque él es el especialista. Amén. Entonces, no tenemos que saberlo todo, tenemos que pedir ayuda. No está mal pedir ayuda. Amén. Entonces, conozco el caso de una madre que nunca se rindió cuando su hijo estuvo hospitalizado y estuvo ya casi muerto. Los médicos no le daban esperanza y su familia, resignada, le daba palmaditas en la espalda y le decían: hazte la idea de que ya no va a volver. Pero ella tuvo esperanza hasta el final, luchó, buscó a Dios. Amén. Porque ella tenía dos cosas fundamentales: tenía fe y tenía
amor. Amén. Verso 39. Dice la palabra. Estamos leyendo Hechos 9. Verso 39 de Hechos 9. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta. Y cuando estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas le había hecho. Amén. Entonces vemos, ¿no?, que las obras que hizo esta mujer Dorcas o Tabita hablaban por ella. Si bien es cierto, nadie es salvo por obras, sino por fe, sino que las obras son una consecuencia de mi fe, de la fe, como dice Santiago 2:18, ¿no? Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tienes fe? Pues haz obras. Amén. Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo hablaba las obras de esta mujer Tabita acerca de su generosidad, ¿no? Porque la Biblia dice que no debemos de hacernos tesoros en la tierra donde la polilla, el moho corrompen, que hagamos tesoros en los cielos. Y esta mujer había hecho grandes tesoros. Y aquí quiero hacerte una pregunta. ¿Qué ha hecho usted, amado hermano, usted, amada hermana, por la sociedad? ¿No? Porque si ahorita estamos enfocados en solamente hacer o acumular cosas materiales, déjame decirte que nada te vas a poder llevar de este mundo, ¿no? Entonces, por otra parte, vemos a Pedro, ¿no?, que sí estaba dispuesto a servir a la comunidad. Salió corriendo a ver a Dorcas y encontró a las viudas llorando, ¿no? Entonces, Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. No solamente debemos demostrar nuestras obras hablando, sino haciendo. Tenemos que ir corriendo a visitar a las personas que se encuentran en necesidad. Verso 40 y 41. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se sentó. Y él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y las presentó viva. Imagínense esta experiencia. El milagro es el resultado de unos locos, en el buen sentido de la palabra, de unos locos que creyeron que Dios tiene el poder. Si no lo intentas, no verás la gloria de Dios. Muchos otros pudieron decir: están locos, ya está muerta, ¿para qué llamas a Pedro? Vas a quedar en ridículo. Pero estos creyentes, ¿qué hicieron? Lo intentaron. Y Pedro creyó ese encargo que Cristo le había dado en Mateo 10, del 7 al 8, que decía, ¿no? Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Porque lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. Amén. Entonces, a pesar de ese poder, de esa autoridad que le había dado Cristo a Pedro, ¿qué hizo Pedro? Se puso de rodillas y le pidió a Dios: pongámonos de rodillas para pedir que Dios levante esos muertos. Amén. Que levante nuestro país, que levante nuestra familia, que levante nuestra vida.
Entonces, en lugar de decir es imposible, no hay salida, estoy perdido, ¿qué tenemos que hacer? Arrodillarnos y poner nuestras peticiones delante de Dios. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas, y a pesar de que no lo entendemos en el momento, a pesar que muchas veces nos invade la duda, Dios tiene el control. Amén. Entonces, las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón, el curtidor de pieles. Conclusión: el resultado de los creyentes que no se rindieron fue un gran milagro de Dios. El resultado de los milagros y de nuestra conversión al final tiene que ser para que mucha gente vengan a los pies de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Y si pudiste resucitar por medio de Jesús a Lázaro o por medio de Pedro a Dorcas, tú puedes seguir haciendo la obra, Señor, porque tenemos a tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder resucitar aquello que ya lo consideramos muerto, Señor, que no tenía solución, no tenía salida, Señor. Tú tienes el control, tú tienes el poder, Señor. Y aún lo que le parece imposible a la gente, Señor, tú lo puedes hacer para que se glorifique tu santo y poderoso nombre. En el nombre de Jesús, amén. Estar contigo